Hola camiseteros, espero que todo marche genial. El día de hoy vuelve una sección que me encanta, Camiseteros por el Mundo, en la que tú eres el protagonista. En ella lo que hacemos es reaccionar y compartir con toda la comunidad camisetera vuestras colecciones. Estaremos analizando perfiles de Instagram que en lo personal pienso que son muy interesantes y que vale la pena estar atento. Si te interesa conocer cuáles son mis recomendaciones de este mes, quédate con nosotros hasta el final del vídeo. Te garantizo que todos valen la pena. Arranquemos. Si esta es la primera vez que te pasas por aquí, me presento. Yo soy Alex de Tricots Jerseys, una comunidad en la que compartimos la pasión por las camisetas de fútbol. Y sin más, comencemos ya con el primer coleccionista del día de hoy. Vámonos. Nos encontramos con el perfil de Footbody, un coleccionista catalán, joven, que tiene poco tiempo coleccionando, pero que ha sido muy intenso y muy selectivo con sus piezas. Además, tiene un feed muy organizado, una muy linda fotografía. Me llama mucho la atención que este es un perfil que comparte piezas exóticas, raras, y que incluye algo que no es típico dentro de los coleccionistas de camiseta, como lo son las camisetas de árbitros o referees. Además, también comparte y colecciona camisetas de fútbol femenino, lo cual está genial. También, como les digo, tiene camisetas bastante raras o diferentes que valen siempre la pena apreciar. Aquí podemos encontrar una camiseta de árbitro de la Liga Mexicana. También podéis ver aquí que a menudo realiza sorteos, coloca fotos inspiradas en los partidos del día. Es un creador de contenido muy bueno, la verdad que bastante recomendado. Él siempre es atento a los comentarios. También realiza o suele realizar entrevistas a través de sus canales. Los puedes encontrar en la descripción del perfil de Instagram. Te invito a que lo cheques. Este coleccionista ha crecido como la espuma y es lógico porque su contenido es muy bueno, recomendado. El segundo coleccionista que veremos hoy viene desde Perú y ese es The Notorious Shirt. Piero, un coleccionista de Lima, Perú, tiene un estilo muy propio donde tiene unas muy buenas fotografías, suele utilizar como este tipo de edición que la hace muy diferenciable de otros perfiles. Tiene camisetas muy potentes, antiguas, nuevas, pero todas de mucha calidad. Como vemos por aquí, también tiene lo que es un podcast que seguro que está muy interesante. Tengo entendido que es fanático del Sporting Cristal y tiene bastantes camisetas de dicho club. Además, dentro de lo que son los vídeos, también podrán encontrar entrevistas, y este es un coleccionista que le gusta compartir muchos tips que resultan interesantes para los coleccionistas que recién están comenzando. Aquí podemos ver una entrevista con Matías, otras entrevistas con algunos otros coleccionistas bastante conocidos dentro del mundo camisetero. Vale mucho la pena, te lo recomiendo. Recuerda que abajo te dejo los links de todos los perfiles que estamos viendo el día de hoy. Continuemos con el siguiente. El tercer coleccionista del día de hoy es un coleccionista de hueso colorado y nos encontramos con Juan Pérez o Aztec Jerseys, un coleccionista que particularmente admiro, respeto y que disfruto mucho del contenido que crea. Es un coleccionista, como les dije, mexicano, que participa a menudo en lo que son charlas o en vivos camiseteros que están muy buenos con otros coleccionistas. Dentro de su feed encontraremos que siempre comparte los hallazgos que va encontrando en mercadillos. Por ejemplo, esta camiseta de Robert Lewandowski de la selección polaca, otra de la selección brasileña, muchas son de versión jugador, otras son fanáticos, pero la verdad que todo lo que comparte vale mucho la pena. Tiene joyas espectaculares dentro de su perfil. Si te pones a ver, pasarás minutos y probablemente horas viendo todas estas bellezas de la selección mexicana y del Club América, el club del que él es hincha particularmente. Además, este coleccionista es de los que conoce mucho sobre el fútbol, un apasionado que le viene de familia. Muy recomendado que pasen por su perfil, les garantizo que vale la pena. Hey, recuerda que si te interesa participar en esta sección es muy fácil, solo debes dejar un comentario abajo en la caja de comentarios compartiendo cuál es tu perfil de redes sociales. Yo estaré muy atento, siempre estoy tratando de leerlos a todos y los perfiles que me parezcan más interesantes seguro que eventualmente estarán apareciendo por aquí. Continuemos. Y tenemos a Jona León, un coleccionista mexicano que vive en Estados Unidos. Lo encontrarás como Jona Collections número 7. Es un perfil que es relativamente nuevo, tiene apenas 63 publicaciones, pero
en las que podemos apreciar la calidad de las mismas. Tiene una fotografía espectacular y algunas de las piezas que comparte son sumamente selectas. Por aquí podemos ver que tiene las famosas ediciones limitadas de las camisetas del Total 90, unas camisetas que venían en caja acrílica y numeradas, espectaculares. También podemos ver que es muy fanático de las botas y de los balones. Por lo visto, él también sigue mucho a lo que es Ronaldo Nazario. Aquí tiene sus equipaciones con sus botas. También comparte algunos tips y datos muy interesantes. Te invito a que lo cheques. Es un perfil que seguro con el tiempo llegará muy lejos. Y seguimos en Estados Unidos para encontrarnos con el perfil de Mr. Jersey, un coleccionista brasileño que vive en Estados Unidos. Él es un creador de contenido tanto de redes sociales como Instagram, donde comparte casi todas sus camisetas desde una vista cenital, pero también genera lo que son reviews o material para YouTube. Yo lo conocí a él particularmente a través de su canal, que te dejaré también abajo para que lo cheques. Su contenido es en inglés, pero tiene subtítulos y la verdad que se entiende bastante bien lo que él comparte. Tiene un carisma especial, muchísimas piezas que comparte, principalmente de Santos, que es el club al que él apoya, por supuesto también de la selección brasileña, y de equipos de Estados Unidos como el Timbers Portland. Siempre está compartiendo camisetas súper interesantes, por ejemplo esta del Santos, también de otros equipos internacionales. Tiene muchísimo. La verdad que este es un coleccionista que siempre está atento, te está respondiendo. Vale mucho la pena su perfil de Instagram y por supuesto te invito a que sigas también su canal. Vamos con el próximo. Y nos vamos para Argentina, donde la pasión del coleccionismo se vive a flor de piel, para encontrarnos con el perfil de La Casaquería. Fede es un coleccionista de principalmente la selección argentina y de Lanús, como podemos ver aquí. Es coconductor de Camiseteros Social Club junto a Piero, que acabamos de ver hace un rato, el coleccionista peruano. Aquí pone debilidad por las camisetas Capa y Umbro y es muy lógico, son de mis marcas favoritas. ¿Cuáles son tus marcas favoritas de las camisetas? Déjalo abajo en comentarios. Aquí podemos ver que su feed tiene un tono vintage muy cool. Podemos ver que tiene, por ejemplo, un set de fotos de esta camiseta de Adora, donde más o menos tiene una misma temática. Aquí abajo también podemos encontrar algunas de Flamengo con una fotaza de los amigos de Camisetas Football Room. Una foto genial que tienen ahora de perfil, espectacular. Y también podemos ver que tienen más o menos un feed muy organizado en series de 3 para mantener más o menos el estilo de todo lo que es el perfil. Muy lindo, muy chulo. Aquí vemos que hay publicidad de lo que es el Camisetero Social Club. Aquí encontraremos algunas camisetas de Lanús. Aquí tiene algunas utilizando las camisetas. Esto es un tema, ¿no? Los coleccionistas, ¿ustedes son de utilizar las camisetas o no tanto? La verdad que a mí me resulta muy curioso ahí el team de no usarlas, como dice Juan Pérez, el coleccionista de Aztec Jerseys. A mí la verdad es que me encantaría usarlas más a menudo. Uso en ocasiones muy especiales, pero como vemos aquí, Fede sí que las luce y esto es genial. Me encanta que los coleccionistas las luzcan. Déjame saber tú si las luces o prefieres no usarlas. Déjalo abajo en los comentarios. Y nos vamos de Argentina para encontrarnos con un coleccionista boliviano, Sergio Football Shirts, o como también es conocido, In the Name of the Shirt, o en el nombre de la camiseta. Lo importante en el fútbol es el amor a la camiseta y en esto coincido con él. La verdad que las pieles que utilizan nuestros jugadores favoritos tienen recuerdos invaluables anexos a estos pedacitos de tela. Aquí en este perfil encontraremos de que Sergio es un coleccionista que tiene camisetas muy variadas y todas muy espectaculares. Camisetas de la selección italiana y principalmente de la Juventus y de la selección boliviana. Aquí tenemos un post donde también luce lo que es una camiseta de la selección ucraniana por obvias razones. Otra camiseta edición centenario de Capa y la Juventus. Otras versiones manga largas como esta de la Copa Internacional. Resulta interesante también del perfil de Sergio que él tiene lo que es un podcast o un perfil junto a Memo Camisetas, un coleccionista chileno que se llama
Los Rústicos, el podcast, donde es una charla muy amena entre coleccionistas, donde conversan sobre diversos temas de actualidad. Te invito primero a que sigas a Sergio Fútbol Room y por supuesto a Memo, también los puedas seguir, y Los Rústicos Podcast. La verdad que los tres es una combinación perfecta y valen mucho la pena, aportan bastante a la comunidad camisetera. Continuemos con el último del día de hoy. Y nos encontramos con un perfil internacional. Este está en inglés, pero vale la pena muchísimo y más en este momento. Este es el perfil de Stoner Kiev. Son una tienda de camisetas retro que se encuentra en Ucrania. En este momento están pasando una situación muy difícil. Por suerte, cuando comenzó el conflicto, ellos ya se encontraban en Bélgica. Sin embargo, ellos son muy activos dentro de lo que es la colaboración para ayudar durante esta difícil situación. Polina y Serge tienen dentro de su perfil, que te invito a que los sigas y les des apoyo, un feed muy lindo. Tienen una tienda súper chula donde venden piezas únicas y muy lindas. La verdad que ellos dos aman lo que hace, se nota, viven de ello y me parecería fantástico que diéramos un granito por ayudarlos durante este momento tan difícil. Vale la pena, están en inglés. Aquí ellos te dicen cómo puedes apoyar a la situación en la que estamos. Únete a la comunidad de ellos, les demos un fuerte like que seguro y un comentario que seguro que a ellos les viene genial. Ya te digo, síguelos, se llaman Stoner Kiev. Este es un perfil que vale mucho la pena. Están en una situación difícil ahora, así que vamos a darles mucho cariño. Espero que alguno o todos los perfiles de los que compartí con ustedes el día de hoy les haya parecido interesante. Les demos el apoyo que se merecen para que la comunidad camisetera siga creciendo. Recuerda que si quieres participar, muy fácil, deja abajo tus perfiles en redes sociales en los comentarios. Como siempre, camiseteros, un gusto compartir un video más con todos ustedes. Si el video te gustó, like, suscríbete y comparte. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. Chao. Por cierto, te dejo un vídeo de la última cacería por aquí, no te lo pierdas. Chao.